comenzamos este acto con la narradora oral Carolina Rueda, que en su gira por España, una narradora oral de corte internacional, de origen colombiano, y que hoy nos va a deleitar con algunas narraciones inspiradas en las obras de Ray Bradbury. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, pues de verdad, disfrutadlo y comenzamos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Veía yo una entrevista de Ray Bradbury donde cuando ya había empezado la carrera espacial le preguntaban que si sus crónicas marcianas iban a perder vigencia porque había aparecido el mundo de la galaxia, ¿no? Habíamos pisado la luna y estábamos haciendo viajes intergalácticos. Y él dijo, es que la gente cuando busca la ciencia ficción no está buscando la materia, sino la ilusión. Y creo que esa es la gran belleza que tiene la ciencia ficción, que siempre nos está invitando a la ilusión. Claro, también existe la distopía, pero aparte de la distopía, el espíritu humano siempre se está enfrentando a crecer o a decrecer. Y ese fue el gran reporte que hizo aquel animal de la literatura que fue don Ray Bradbury. Nos vendieron el futuro, ¿lo recuerdan? En el futuro lo vamos a lograr, en el futuro seremos perfectos, el futuro es la garantía, el futuro es lo ideal. Aquella familia se había comprado la casa de la vida feliz. La casa lo hacía todo por ti, caminaba por ti, te arrullaba si te daba mala noche, te cantaba, te cocinaba, te abría las puertas, te subía y te bajaba las escaleras. Casi lo mismo que les había costado la casa de la vida feliz, les había costado el cuarto de juegos de los niños. El cuarto de juegos era telépata. Se conectaba instantáneamente con el chip instalado en cada uno de los bebés que ya se hacían adultos para producir aquello que la persona quería ver en el cuarto. El cuarto era 3D, telépata, tenía odorófonos y cuando tú pensabas en algo que querías ver, él inmediatamente se conectaba con su conocimiento enciclopédico y te lo hacía aparecer con toda la realidad posible. La madre estaba muy preocupada, se despertó a las 3 de la mañana, hacía casi un mes que sus hijos estaban soñando con la pradera africana. A medianoche, casi a las 3 de la mañana, ella escuchaba cómo mordían las fieras, cómo perseguían las presas, cómo se desgarraban las carnes y se partían los huesos. Sentía el olor de la sangre, sentía el ardor de la pradera africana que se deslizaba por debajo del quicio de la puerta. En cuanto amaneció, se lo planteó a su marido. Estoy incómoda con el cuarto de juegos, no sé, los niños están obsesionados con el cuarto. El marido le dijo que invitaría a Julián, el psicólogo que los ayudaba y les acompañaba lo que fuese necesario cuando se presentaban dudas con los hijos. Julián la llamó como a eso de las 10 de la mañana porque ella trabajaba en casa y le dijo que llegaría a la 1 de la tarde. Cuando Julián llegó, subieron los dos a la habitación. Al abrir la puerta, se presentó la pradera africana. Al fondo había un árbol, debajo del árbol 3 leones que estaban destrozando una presa. En cuanto ellos abrieron la puerta, uno de los leones volteó como si los viera. El calor se sentía en la nuca, los pastos casi ardían. Julián dijo, oh, yo no había visto esto, es impresionante, el olor del calor, el olor de los pastos, el olor de la sangre fresca que llegaba con los pequeños vientos de la presa que estaban destrozando los leones. La madre miraba y le decía, pero esto no se puede hacer verdad, ¿cierto? Y Julián le decía, es muy impresionante, yo no había conocido esto, si es alta tecnología. El león que los estaba mirando ya había virado completamente y empezaba a acercarse hacia ellos silencioso, aunque las patas almohadilladas casi que se escuchaban. No se puede hacer verdad, ¿cierto? Insistía la mujer, le decía a la mujer, esto es alta tecnología, es muy impresionante, ¿qué tal crecer uno con esta posibilidad? Que lo que uno quiera ver aparezca, que vuela, siento cómo me quema la nuca, siento que me sobra la ropa. El león se seguía acercando, pero ya los miraba como si de verdad los estuviera viendo. No se puede hacer verdad, insistía la mujer. Y el psicólogo le dijo, bueno, pero mejor salgamos, ¿no? En cuanto salieron de la habitación, cerraron la puerta y alcanzaron a escuchar cómo el león llegaba y olía por el quicio de la puerta los pasos inmensos.
No sé, mujer, esto no lo comprendo muy bien. Me parece peligroso lo que está pasando con los niños. Yo creo que es mejor que le pongas horario al cuarto, que lo apagues algunos días de la semana, que le pongas algunas horas a lo largo del día. En la tarde, cuando los niños volvieron en el helicóptero de la escuela, les explicó que les iba a pagar el cuarto, que iba a ser solo unos días, que iba a ser solo unas horas, y los niños hicieron una pataleta. ¿Pero por qué, madre? Y ella planteó lo de la pradera africana. Los niños dijeron: pradera africana, ¿pero cómo? Subieron ellos corriendo detrás de la mujer, y cuando abrieron la puerta no había ninguna pradera africana, era un campo suizo lleno de vacas, con una temperatura ideal, con unos girasoles y tulipanes. Mira, madre, las vacas rumiaban con aquella serenidad de las vacas. ¿Lo ves? Lo de la pradera africana es una idea tuya, madre. Sin embargo, a las 3 de la mañana la madre volvió a despertar con aquel olor de la sangre, con aquellas carreras de las presas, con aquel desgarrar de los huesos y de la sangre. A la mañana siguiente se lo dijo a su marido: estoy harta no solo de la habitación, harta de esta casa. No me puedo hacer un café engordado, tú fumas cada día más, apaguemos todo, vámonos de aquí, huyamos. Mira, estoy tan aburrida en ese lugar que soy capaz de irme a vivir a la casa de tu madre. El hombre le dijo: pero no puede ser tan grave, mujer, yo creo que podemos alquilar un apartamento, porque él también estaba harto de la casa. Acordaron entre los dos apagar la casa, apagar el cuarto e irse a un apartamento por un mes para pensar en aquel lugar que de alguna manera los tenía tan afectados. En la noche, cuando llegaron los niños, en la tarde, cuando llegaron de la escuela, se sorprendieron de que no se abriera la puerta sola, sino que fuera su padre el que abría la puerta, de un olor a comida de familia que hacía tanto no sentían. Y cuando llegaron al comedor, los padres les explicaron que se iban de la casa, que cerraban el cuarto, y los niños hicieron una pataleta esta así histórica de todos los tiempos, antes, presente y futuro, y rogaron que les perdieran el cuarto los últimos 15 minutos. El padre y la madre encendieron el cuarto. Los niños subieron corriendo. No se habían terminado de ir cuando se empezaron a escuchar los alaridos, pidiendo ayuda, pidiendo socorro. El padre y la madre subieron, abrieron la puerta y vieron al fondo el árbol, los leones destrozando alguna presa, la sangre, el olor. El padre y la madre empezaron a correr, pisando aquellos pastos crujientes, sintiendo ese sol que les pegaba en la nuca, el olor de la sangre. Los leones, uno y después el segundo y después el tercero, los miraban y empezaron a caminar hacia ellos con un trotecito suave. Se sentía el olor de cortinas polvorientas que guardan en las melenas, el paso armadillado de sus patas. Y cuando ya los padres gritaban preguntando el nombre de los niños, sintieron cómo se cerraba la habitación a su espalda, y desde afuera los niños le decían: no los vamos a dejar que nos apaguen el cuarto. Marte ha sido el sueño de toda la carrera científica. En los años 70, Marte era el sueño de todos los que competían, del oriente y del occidente del mundo. Llegar a Marte. Marte es el gran sueño humano. Fíjense que cuando hablamos de extraterrestres, en general usamos el genérico marcianos. No porque estemos pensando que son de Marte, sino porque hemos puesto ese nombre para nombrar a cualquier extraterrestre. 4 viajes tuvo que hacer la humanidad. 4 expediciones a Marte. 4 expediciones donde fracasaron. En cada una, el pueblo marciano, que es telépata, era capaz de descubrir lo que el otro quería ver, de reconstruir en su imagen lo que el otro deseaba ver, y engañando a la humanidad, vencerla. 4 viajes, pero en el 4.º viaje, la humanidad, los viajeros, llevaban una especie de virus, un tipo de gripe extraña que contaminó a los marcianos y los acabó. Prácticamente toda la civilización marciana desapareció. Empezó entonces la publicidad de la Tierra para irse a Marte. Empezaron con las minorías, por supuesto. Empezaron con las razas abandonadas, empezaron con las mujeres abandonadas, empezaron con los viejos. Viaje a Marte, váyase a Marte. Era un viaje sin regreso. Laforgue estaba cortando palitos en su casa. Él era de los ancianos que se habían venido a Marte. Él y su mujer habían perdido a su hijo Tom.
en una de las guerras terrícolas 12 años atrás. Por eso cuando vino la propuesta de venirse a Marte, pensaron que tal vez olvidaban la geografía, los lugares visitados con Tom, podrían tal vez reparar un poco su corazón. Pero siempre que se acercaba el aniversario de la muerte de Tom, ellos, que ya estaban viejos, se entristecían en aquellas llanuras marcianas, en aquellas arenas marcianas. La Forge estaba desde temprano cortando palitos, porque como Marte tiene poco oxígeno, la humanidad había sembrado bosques, hacía incendios, cosas que obligaran a generar oxígeno. Estaba cortando palitos, pero sentía a su espalda que alguien lo vigilaba. Volteaba a mirar las ventanas y no había nada. En una de esas salió y vio que se movía alguno de los arbustos. Marte no tiene estaciones, pero tenía una temporada más fría y una menos. Cuando caía la tarde, su mujer bajó del segundo piso. Cenaron lo que acostumbraban cenar, una comida frugal con un poco de té y unas galletitas. Y de repente la mujer soltó la frase: ¿cuánta falta hace todo? Era la frase más temible, pero ya la había dicho. Y en silencio se quedaron los dos, acompañándose. Ella se había dedicado desde la llegada a Marte a tejer. Al principio tejía cosas sutiles, como bufandas, zapatos, suéteres. Pero ahora ya se había dedicado a hacer paisajes con relieve, montañas, ríos, soles. Y después de estar tejiendo un rato mientras su marido cortaba palitos, se retiró a la planta primera a descansar, no porque tuviera sueño, sino porque tenía ganas de recordar sola. La Forge siguió cortando y cortando, y antes de subir, salió, se acercó al arbusto y en la oscuridad rojiza de Marte murmuró: si tienes frío, dejo la puerta abierta. Te dejaré una manta al lado de la chimenea y agua. Confía, somos buenos. La Forge subió y se acostó al lado de su mujer. Estuvo alerta a ver si escuchaba algún sonido en la parte baja de la casa, pero luego se quedó dormido. Como a las 3 de la mañana sintió como un ventarrón y se despertó, pero ya no escuchó nada más. Al amanecer bajó la escalera y cuando iba en el rellano de la escalera vio en el primer piso a su hijo, a Tom, que entraba y salía. Él sabía que no era Tom, pero se le parecía tanto. Tenía tantas ganas de que fuera Tom. Y le preguntó: ¿dónde estabas? Y Tom le contestó como siempre: cortando leña, pa. Bajó la escalera y lo miró. No era el Tom de la muerte, era un Tom de 17 años, lleno de sueños y de esperanzas. Empezó a ayudarlo con los palos y a escucharlo cómo silbaba las canciones de la antigua tierra. Temía la bajada de su mujer, y cuando la mujer bajó y vio a su hijo, miró a su marido con esos ojos que ambos sabían que no era Tom, pero ambos querían que fuera. La mujer hizo la misma pregunta y el hijo le contestó. Y esa mujer preparó unos huevos con tocino y la casa tomó ese olor a familia que hacía tanto no tenía. El padre y la madre estuvieron conversando con el muchacho. Se le estaba acabando la leche y el queso. La madre le dijo que a la mañana siguiente madrugara mucho y se fuera para la lechería a traerle un poco de leche. La lechería era de los Richards. Hacía un par de meses los Richards habían tenido una calamidad. Su hija, Emma, había salido de paseo y se había desbarrancado por uno de los acantilados marcianos. La habían buscado mucho entre todos y no la habían encontrado. Por eso, la señora La Forge insistía en comprar la leche y el queso donde los Richards, para acompañarlos un poco en la pena que ella también conocía. A la mañana siguiente, Tom se fue temprano al clarear el día. Pero no regresó ni a la hora, ni a las 2 horas, ni a las 3 horas. A mediodía estaban los dos señores La Forge sentados en las mecedoras afuera y pasó el doctor Johnson. Tenía la costumbre de rondar por todos los lugares, visitando a los viejos que vivían lejos del pueblo. Los La Forge vivían a 6 kilómetros.
Siempre les daba la vuelta y les preguntaba que cómo se sentían. Y luego de que los vio bien, les comentó, sí saben lo que les pasó a los Richards, ¿no? Esta mañana a la lechería llegó Emma. Apareció, venía un poco desmemoriada, dijo que sí, que se había desbarrancado, que la habían rescatado en otro pueblo y que tardó en recuperar la memoria y que la habían dejado en la madrugada, pero poco a poco a lo largo del día ha ido recordando todo, está cantando con sus hermanas y sus hermanos, está tan contenta. Los Laforgue no dijeron nada. En la noche, cuando el señor Laforgue sintió dormir a su mujer, se levantó y salió trotando hacia la lechería con la luz rojiza de la noche marciana. Iba corriendo. Al llegar a la lechería, emprendió el camino hacia la casa que conocía tan bien. Sabía que el cuarto de Emma era el que tenía el balcón y se metió debajo del balcón y escuchaba cómo la familia reía y cantaba. Y mientras estaba ahí de abajo pensaba, ¿quién era ese? ¿Quién era ese que era capaz de olvidar sus memorias para tener las memorias de otro? ¿Quién era ese que era capaz de asumir la memoria de otro solo para sentirse más acompañado y no tan solo? ¿Quién era ese? Sintió cómo la muchacha entraba a la habitación y cómo abría la puerta del balcón para refrescarse. Y ahí, cuando la sintió sobre su cabeza, le empezó a decir, tú no eres ella, tú eres Tom. Nosotros te necesitamos más que ellos. Tú eres Tom, tú no eres ella. La muchacha que pasaba del claroscuro de la noche le decía, no me hagas esto, ellos me necesitan tanto como ustedes. Nosotros somos viejos, ellos son muchos, tú eres Tom. Por la sombra y el claroscuro del balcón apareció la muchacha, después apareció una cara sin forma y finalmente la cara de Tom, que se deslizó y bajó de arriba hasta el suelo a acompañar a su padre. Corramos. Los dos corrieron rápidos y llegaron en la madrugada hasta la casa de los Laforgue. Tom cayó dormido y, como todos los adolescentes, durmió como hasta las 10 u 11 de la mañana. En la mañana la madre, que estaba muy contenta, había preparado un rico desayuno y empezó a hablarles de que había feria en el pueblo, que tenían que ir, que ella tenía ganas de presentar a Tom en el pueblo. Tom decía que no lo llevaran, que por favor, que él no quería ir. Pero a ver quién se puede resistir al requisito de una madre. En la tarde, ya casi cayendo la noche, sacaron la lancha de arena y se subieron en ella. Tom se abrazó firmemente al brazo de su padre. Y cuando llegaron, el pueblo estaba en ferias, estaban siguiendo las comparsas, los pases de calle, los maromeros, y Tom iba aferrado al brazo de su padre, pero en un momento lo sobrepasó una multitud y Tom se soltó, y ya la multitud no iba detrás del maromero ni del malabarista, sino que la multitud iba siguiendo a alguien, siempre a alguien que gritaba, madre, hijo, marido, amor, el ladrón, el policía. Finalmente llegaron a una pequeña plaza y entre todos saltaron encima de aquella figura que por segundos parecía lo que querían y después dejaba de serlo. Lo jalaron, lo tronaron hasta que lo desgarraron. Luego la multitud entera se quedó asombrada al ver que no había conseguido lo que quería, pero se quedó adolorida al darse cuenta de lo que habían sido capaces de hacer juntos. La multitud desapareció. Solo quedó el viejo Laforgue, que se acercó a aquella figura sin cara, casi sin forma, y lo empezó a recoger poco a poco, amorosamente, y lo abrazó con el abrazo que le hubiera querido dar a su hijo muerto, aunque entero. Abrazó a ese ser que había perdido la vida solo por buscar un poco de la compañía y el amor humano.